Bendiciones a todos, queridos hermanos, tengáis salud y bendición de Dios. Bueno, pues hablar un poquito de los testigos de Jehová tocante a Jesucristo. Bueno, pues nuestra base fundamental, tiene su fundamento y todo bueno, todo lo que se encuentra en la Biblia, verdaderamente la consideramos como palabra de Dios, inspirada por Dios, ¿verdad? Tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Los cristianos tenemos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se entiende por medio del Viejo Testamento. Y el Viejo Testamento también se entiende por el Nuevo. O sea que se da la mano el uno con el otro. Bueno, pues los testigos de Jehová nos dicen que somos politeístas, que creemos en tres dioses. Y creemos que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que Jehová es Dios. Vale. Bueno, verdaderamente nosotros los trinitarios no creemos en tres dioses. En primer lugar, hay que entender lo que significa la palabra Dios, que eso pues se explicará si se puede o no. En primer lugar, deciros que los trinitarios pues no creen en tres dioses. Creemos que hay un solo Dios. Jesucristo mismo lo dice. Dice, y esta es la vida eterna, dijo Jesús. Eso está en Juan 17:3. Dice, esta es la vida eterna. O sea, de ahí depende la vida eterna. Depende la vida eterna de esto. En esto está la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús dice esto, dice único Dios verdadero. Entonces, Jesús mismo dice que hay un solo Dios. Y nosotros creemos las palabras del Mesías. Y creemos que hay un solo Dios. Solo que Dios se sirve del Mesías teniendo los atributos de Dios. Y como dice los apóstoles, lo escribieron. Los apóstoles no fueron gentiles, fueron judíos. Y lo escribieron ellos. Y ellos dijeron que Jesucristo era la imagen del Dios invisible. De ese Dios que no se podía ver. Porque Dios es espíritu. Y el mismo Mesías lo dice. Dios es espíritu. Nadie lo ve. Pero Él dice que Él es el Dios de la imagen de ese Dios que no se puede ver. Por eso dijo Él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Es una palabra tremenda que dice Jesús. Estas palabras, los judíos de aquel tiempo querían apedrearlo por decir estas palabras. Y Jesús dijo, ¿me apedreáis por buenas obras? Y ellos dijeron, no, por buenas obras no, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Jesús no dijo nada, no le dijo a los judíos, yo no me hago Dios, ni soy Dios. Jesús no dijo nada, se calló. Bueno, pues vamos con el tema y dice, ustedes, los de Jehová dicen, ustedes son personas que creen entre dioses. Bueno, pues nosotros creemos que Dios se manifiesta, tiene tres maneras de trabajar y que se sirve de estas tres maneras, ¿verdad? En el Espíritu Santo, que sale de Dios, es de Dios y que tiene los atributos de Dios. Y en el Viejo Testamento, cuando habla el Espíritu Santo, pues nunca han creído que habla un ángel o está hablando el hombre. Cuando habla el Espíritu Santo está hablando Dios. Eso está en el Viejo Testamento y ellos lo han creído así. Porque Jehová tiene, o Dios tiene su nombre. Y el nombre de Dios no es Ruach HaKodesh. ¿No? Aquí
no se llama Dios. Ruach HaKodesh se llama el Espíritu, así como dicen el Espíritu Santo. Hay muchos espíritus, pero el Espíritu que Dios hace su obra en él y que es como Dios es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesucristo vino como Hijo de Dios, pero con los atributos de Dios. Y como bien dice la Biblia, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Dice manifestado en carne. Bueno, pues todo esto es un gran misterio y tenemos que decir de una manera muy especial porque todo esto, explicar todo esto tiene un gran misterio. Vamos a lo que dicen ellos. Ellos dicen que son monoteístas, creen en un solo Dios. Ya he dicho antes que nosotros los trinitarios creemos en un solo Dios. Pero solamente es que Dios tiene una manera de trabajar o de hacer su obra de distinta manera. Lo tiene en tres funciones. Por ejemplo, en Jesucristo, como está escrito, que Jehová habitaría en medio de ellos y estaría en medio de ellos como Mesías. Y eso está escrito así, que estaría con ellos y sería Dios. Dios manifestado en carne. Así que eso es lo que dice. Dice, la Biblia de ellos dice, el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. La palabra era un Dios. Bueno, pues yo a una vez les digo, bueno, en la tierra, ¿cuántos dioses hay? Y ellos dicen, muchos dioses. Y en el cielo, ¿cuántos dioses hay? Pues ellos dicen, un solo Dios. Y digo yo, entonces, ¿y a dónde está Cristo? ¿En la tierra o en el cielo? Pues ellos dicen, en el cielo. Pues bueno, entonces en el cielo, su Biblia dice que Jesús era un Dios. Si Jesús está en el cielo, entonces hay dos dioses. Está el Padre y está Jesucristo, que es un Dios. No Dios, sino un Dios. Los apóstoles nunca dijeron que Jesucristo era un Dios. Nunca. Porque eso es como una blasfema. Porque contradice la Biblia. Porque la Biblia dice en Isaías 43:10, dice, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo habrá después. Entonces contradice lo que dice la Biblia totalmente en la profecía. Antes de mí no fue creado ningún Dios, ni después tampoco. Entonces Jesús no puede ser un Dios. Es más correcto decir que Jesucristo es Dios, como dijo Juan, el apóstol Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Decir manifestado en carne, Dios se puede manifestar de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, pues esto es una cosa que verdaderamente pues está muy clara, pero ellos pues se atascan mucho también en esto. Hay otra cosa que ellos dicen, que Jesucristo es un ser creado, que Jesús fue un ser creado. Y lo dice en Colosenses 1:15. Y dice así, dice, el primogénito de la creación. Entonces, como dice el primogénito de la creación, pues ellos entienden que fue el primero de la creación. Y bueno, y eso pues en el griego tiene varios significados, y eso no quiere decir eso exactamente. Si ustedes leen otras versiones, pues se darán cuenta que no es así. Pero de todas maneras, esto en el griego quiere decir principado, el principado de la creación, el que tiene toda la autoridad de la creación. Porque si Jesucristo fue creado, contradice lo que dice Juan en la Biblia.
que Juan 1:3, a donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él no hubiera existido nada de lo que está hecho. Entonces, si Cristo creó todas las cosas, ¿cómo es que Él fue creado? Entonces se contradice en todo, Así que los apóstoles, los primeros cristianos, eran judíos y nunca dijeron que Jesucristo verdaderamente fue un Dios. Jesucristo no era un Dios. Si nosotros nos dicen que somos politeístas, ellos son más politeístas, porque dicen que hay otro Dios. Nosotros no decimos que hay otro Dios, porque no creemos que Jesucristo sea la misma persona que el Padre. Y tampoco queremos que el Espíritu Santo sea la misma persona también que el Padre. El Padre es el Padre, Jesucristo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Solo que Dios trabaja en ellos como si fuera la misma persona. Y solamente eso. Pero ellos dicen que Jesucristo es un Dios y que en el cielo hay dos dioses, porque lo dice tu Biblia. Y eso es pues lo que quiero deciros.